Hoy vamos a estudiar la regulación o el control secundario. Control secundario de carga frecuencia. Recuerden que con el diseño del regulador de velocidad podemos controlar la variación de frecuencia si existe una variación de carga. Si la carga aumenta, la frecuencia baja, y si la carga sale, la frecuencia aumenta. El regulador de velocidad controla aquello. Pero como hemos visto en los ejemplos en la última clase, a veces no se llega a que la variación de frecuencia llegue a cero. Entonces viene el control secundario de carga-frecuencia, que es un bloque más de control a la red que vamos a adicionar. Les voy a dar algunos criterios para la selección del control secundario. Ese control ya no es necesario que sea rápido en su respuesta, porque simplemente es para mejorar la calidad de servicio. Entonces podemos poner como introducción el control secundario actúa después de que el control primario actuó. Es decir, después de la acción del regulador de velocidad, el control secundario nos permite mejorar la señal del control. Algunas estrategias del control secundario. La primera, la malla de control debe ser suficientemente estable. En otras palabras, el diseño del regulador de velocidad debe estar bien realizado. Acá podemos poner, en otras palabras, el regulador de velocidad debe estar o debe ser bien diseñado o calibrado. A eso se refiere. Ahora, segunda estrategia. Después de una variación de carga de un escalón, la variación de frecuencia debe volver a cero. Es decir, hay variación de carga, aumenta o sale carga,
la frecuencia no tiene que variar. Entonces nuestro parámetro de referencia es el control de la frecuencia, ¿no? Con el control primario conseguimos regular aquello en la mayor cantidad de variación de frecuencia, pero no llegamos a cero. Entonces, para llegar a la segunda estrategia, a veces con el control primario no se puede llegar a esto, entonces se debe dimensionar. El control secundario que es una suma de los errores después que el control primario ya actuó. Esto se llama el control de área. El error de control de área se llama el control de error de área. Entonces debemos adicionar un bloque que es un integrador que nos suma todos los pequeños errorcitos para llegar a cero la variación de frecuencia. ¿Cómo quedaría esto en una malla de control? Haremos el análisis. En general tenemos el control de carga-frecuencia, con la variación, el generador más la carga, que es un bloque 1 sobre la inercia ms más d. Acá medimos la variación de frecuencia. Esa variación de frecuencia debe ser siempre cero, y para eso hemos diseñado el control primario, ¿no? Luego acá el punto de perturbación donde entra la variación de carga como negativa, menos la variación de carga que nos produce la variación de frecuencia. Luego tenemos la dinámica de la turbina más el regulador primario, el regulador de velocidad. Un punto de referencia donde entra como señal negativa de retroalimentación la regulación del sistema, la inversa de la regulación del sistema, 1 sobre R. Esto toma como señal el desvío de frecuencia. A esto debemos adicionar el control secundario, que básicamente es un sistema integrador. Entonces vamos a adicionar una señal negativa. Llamaremos delta R. Delta R es una integral. Una ganancia K sub I por la integral de la variación de frecuencia respecto del tiempo, de 0 a t. Bueno, una integral tiene la transformada de Laplace sobre S, ¿no es cierto? Pero es negativa. Entonces, K sub I sobre S. Adicionamos un integrador que entra como señal negativa al control de la turbina y el regulador, pero toma como señal el desvío de frecuencia, porque esa es la señal que se debe depurar.
tomaremos acá. Bien, entonces, ese control que estamos aumentando, que es un integrador, es la regulación secundaria. Regulación secundaria. La regulación secundaria no es importante que sea inmediata en su respuesta, ¿no? La regulación primaria es la que controla la variación de frecuencia, pero no llega a cero ese desvío de frecuencia. Posterior a eso, actúa la regulación secundaria que ya depura la señal. A ver, haremos el análisis para un sistema, una turbina a gas, un sistema térmico, para ver cómo se dimensiona esta ganancia K sub I. Ese es el objetivo, tener un criterio para el dimensionamiento de la ganancia K sub I, que es el control secundario. Entonces, en un sistema térmico tenemos el control del el generador más la carga, 1 sobre ms más d. El desvío de frecuencia o la variación de frecuencia en el dominio de Laplace. El punto de perturbación, donde entra como señal negativa la variación de carga. Ahora, acá la turbina y su controlador, ¿no? Que es un producto de dos sistemas de primer orden. 1 más S veces T1 por 1 más S veces la constante de tiempo de la cóncava o de la cámara de combustión. Luego, al punto de comparación, entra como señal negativa la inversa de la regulación, 1 sobre R, que toma su señal del desvío de frecuencia. Y finalmente el bloque que pretendemos dimensionar, que entra también como negativa, la ganancia K sub I sobre S, es un integrador. Y recibe como señal el desvío de frecuencia. Bueno, en este caso, esas constantes de tiempo son generalmente pequeñas, despreciando T1 y Tc, es decir, T1 igual a Tc, próximas a 0 segundos. Las estamos eliminando. Entonces, ¿cómo quedaría la malla de control? La malla de control va a quedar 1 sobre ms más d. Todo esto se hace 1, si hacemos 0 esas constantes de tiempo. Tomaremos, bueno, el desvío de frecuencia es la señal de salida y tomaremos como señal de entrada la perturbación, o sea, la variación de carga, menos delta PL. Como retroalimentación pasan estos dos bloques como retroalimentación. Son negativos, entonces menos, pero los estamos sumando. Entonces tendríamos K sub I sobre S más 1 sobre R. Vendría en la realimentación. De esa manera. Entonces el diagrama de bloques quedaría simplemente como hemos dibujado. Ahora, lo que vamos a hacer es la función de transferencia de este bloque. Las salidas respecto a la entrada. La función de transferencia delta F
sobre delta PL, que es negativa, ¿no? En la malla directa tenemos ese control, 1 sobre ms más d. En la malla de retroalimentación, 1 más es retroalimentación negativa, el producto de estos dos bloques, K sub I sobre S más 1 sobre R multiplicado por 1 sobre ms más d. Bien, vamos a hacer operaciones algébricas simplemente. ms más d en el denominador, 1 más. Común denominador acá es s veces r. En el numerador nos va a quedar r por k sub i más s, que multiplica a 1 sobre ms más d. Bien, entonces, la función de transferencia, la variación de frecuencias respecto a la variación de carga, va a quedar 1 sobre ms más d en el denominador. Sacaremos el común denominador, que sería el producto de estos dos factores, s veces r por ms más d. Eso multiplica a 1, entonces s veces r por ms más d más r veces k sub i más s. Así va a ir quedando. Acá podemos simplificar. ms más d en los denominadores, multiplicando extremos y medios, nos va a quedar s veces r en el numerador, y en el denominador desarrollaremos todo. R por m por s cuadrado, rm por s cuadrado, más rd por s, más r por k sub i y más s. Y más s. Bueno, vamos a normalizar la ecuación del denominador, es decir, s veces r sobre. Voy a factorizar rm para tener el exponente del s de mayor, de mayor potencia igual a 1. Factorizamos rm, que multiplica a s al cuadrado más d sobre m por s más k sub i sobre m más 1 sobre rm por s. De acá podemos ver, se puede cancelar una vez r, quedándonos la función de transferencia s sobre m sobre s al cuadrado más, agrupando los que están multiplicados por s, d sobre m más 1 sobre rm por s y más k sub i sobre m. Ahora, ese denominador vamos a comparar con la ecuación patrón. ¿Cuál es esa ecuación patrón en un sistema de segundo orden? Ya, s sobre m, s al cuadrado más
2 veces epsilon, el amortiguamiento por la frecuencia natural por S, más la frecuencia natural al cuadrado. En todo sistema de control, esta es la ecuación patrón, donde epsilon se llama amortiguamiento. En control, no es el D que hemos llamado también amortiguamiento en sistema de potencia, ¿no? Y omega n se llama la frecuencia natural. La frecuencia natural. Bueno, hacemos la comparación. Comparando entonces los coeficientes de S al cuadrado, ambos son 1. Los de S, los coeficientes de S, aquí tenemos 2 veces epsilon por la frecuencia natural, va a ser igual a este coeficiente. Voy a factorizar m en el denominador, sería 1 sobre m por d más 1 sobre l. Recuerden que esto hemos llamado la característica de área, ¿no? Por otro lado, la frecuencia natural al cuadrado, va a ser igual al coeficiente independiente de S. Esto es K sub i sobre m. De acá podemos sacar que la frecuencia natural es el valor positivo de la raíz cuadrada de la ganancia K sub i sobre m. ¿No es cierto? Ese valor reemplazaremos aquí para encontrar el amortiguamiento en control. Entonces, emplazando ahí tenemos epsilon, despejando 1 sobre 2 veces la frecuencia natural por m, que multiplica a d más 1 sobre l. Así quedaría, ¿no? Y ahora reemplacemos el valor de la frecuencia natural que hemos encontrado acá. Epsilon va a ser 1 sobre 2 veces m por la raíz cuadrada de K sub i sobre m, que multiplica a la característica de área, que es d más 1 sobre l. Ahora, vamos a entrar a términos de control. El amortiguamiento de un sistema de control es dada por esta ecuación, de este sistema de control. 3 casos se pueden presentar. Los casos. Caso subamortiguado. Esto es cuando epsilon es menor que 1. Es decir, el sistema se excita y tiende a amortiguar inmediatamente, ¿no? Caso amortiguamiento crítico. Eso es cuando el epsilon es igual a 1. Es decir, el sistema tiene la perturbación y se queda en ese valor. Y el caso sobreamortiguado. Caso sobreamortiguado. Eso es cuando el sistema tiene la excitación y en vez de aminorar, comienza a crecer. Esto es cuando epsilon es mayor que 1. Entonces, el caso más utilizado, el que nos interesa, es el caso subamortiguado. Es decir, cuando el valor de epsilon es menor que 1. Analicemos en los 3 casos y de ahí vamos a encontrar el valor crítico.
llamaremos caso 1, el 2 y el 3. En el caso 1, caso subamortiguado, es decir, cuando epsilon es menor que 1. ¿Qué podemos sacar como resultado? Que todo esto va a ser menor que la unidad, ¿no es cierto? Entonces, 1 sobre 2m por la raíz de k sub i sobre m por d más 1 sobre r, menor que 1. Voy a elevar al cuadrado miembro a miembro, se mantiene la desigualdad. Elevando al cuadrado tendríamos 1 sobre 4m, la raíz desaparece, k sub i sobre m al cuadrado es esto, ¿no? Elevando al cuadrado, por d más 1 sobre r elevado al cuadrado menor que 1. De acá se ve que se cancela una vez m. Y k sub i, o sea, multiplicamos miembro a miembro la desigualdad por k sub i pasa a este lado. De ahí tendríamos que k sub i debe ser mayor que 1 sobre 4m por d más 1 sobre r al cuadrado. Y aquí tenemos un criterio para seleccionar la ganancia k sub i. Para el caso subamortiguado. Entonces, m es la inercia del sistema, esto sabemos que es la característica de área del sistema. Debemos seleccionar un valor de k sub i mayor a este factor. Si estaríamos en el segundo caso, el mismo análisis, entonces k sub i nos daría igual a 1 sobre 4m por d más 1 sobre r al cuadrado. Y en el caso 3, si fuera sobreamortiguado, al revés, ¿no? Que k sub i sea menor a 1 sobre 4m por d más 1 sobre r al cuadrado. Acá es conveniente agarrar primero el amortiguamiento crítico, k sub i, obtener ese valor. Después hacerlo ligeramente mayor y hacer prueba y efectos, reemplazando la malla de control, producir una perturbación y ver si la frecuencia va a cero. Ese es el criterio entonces para seleccionar la ganancia de este integrador. Este es el caso que más se utiliza en sistemas eléctricos de potencia. Bien, entonces nos estaría faltando un temita más que lo vamos a hacer a partir de mañana. La representación en variables de estado de cualquier sistema de control. Eso es importante para poder hacer el dimensionamiento o el diseño de cualquier sistema de control. Por hoy quedaremos acá.